Hola, hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del corazón, de esas decisiones que nos hacen temblar y que, a veces, nos llevan por caminos totalmente inesperados. Vamos a hablar de un actor que ha conquistado miles de corazones, no solo por su talento y carisma, sino también por las historias que hay detrás de su vida personal. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar la historia de Can Yaman y más específicamente, la que podría ser su decisión más radical por amor a Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos sienten una gran curiosidad por lo que sucede en la vida de estas estrellas turcas que tanto nos encantan. Y es que cuando dos personas con tanta luz coinciden, el universo parece conspirar para que sus historias se entrelacen de formas épicas. Así que si les gusta el drama, el romance y las sorpresas, quédense conmigo porque este viaje promete ser emocionante. Y antes de zambullirnos de lleno, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscripción y activar la campanita, así nunca se perderán nuestros vídeos. Dicho esto, arrancamos. A ver, empecemos por el principio. Can Yaman. El nombre ya evoca una imagen de fuerza, de magnetismo, de ese tipo de hombre que parece sacado de un sueño. Lo conocemos por sus papeles en telenovelas turcas que han arrasado en audiencias de todo el mundo, desde Erkenci hasta Dolunay, y por supuesto, su incursión en producciones internacionales que lo han catapultado a la fama global. Su físico, su sonrisa, su manera de interpretar a personajes seductores y apasionados, todo en él parece diseñado para capturar nuestra atención. Pero, ¿qué hay de su vida privada? Esa es a menudo la parte que más nos intriga, ¿verdad? Y es ahí donde entra en juego Demet Özdemir. Ella, otra estrella en ascenso con una belleza que hipnotiza y un talento que ha dejado a todos boquiabiertos. Cuando ambos coincidieron en Erkenci, la química fue instantánea, palpable. En pantalla sus miradas, sus roces, sus diálogos, todo gritaba amor. Y el público, que es muy sabio, lo notó. La relación entre Can y Demet fuera de las cámaras fue un torbellino mediático. Al principio trataron de ser discretos, como suelen hacer muchas celebridades. Pero la presión, los rumores, los paparazzi, todo hizo que su romance saliera a la luz, y cuando lo hizo a lo grande. Las redes sociales se encendieron, las revistas de corazón hicieron su agosto y los fans se dividieron entre la alegría de verlos juntos y la expectativa de saber si esa magia de la pantalla se trasladaría a la vida real de forma duradera. Y es aquí donde entra la parte que considero más radical, la que podría haber sido una decisión monumental tomada por amor. Si recordamos, después de que Erkenci terminara y su relación se consolidara públicamente, Can Yaman dio un giro de 180 grados en su carrera. Dejó Turquía, un mercado que le ofrecía seguridad, popularidad y un futuro aparentemente prometedor, para buscar oportunidades en Italia, y luego en España. Ahora muchos argumentarán que esto fue una jugada estratégica de su representante, una forma de expandir su marca personal a nivel internacional, lo cual es, por supuesto, totalmente válido y cierto. Pero si uno investiga un poco más, si presta atención a las declaraciones, a las entrevistas de esa época, y sobre todo, a la coincidencia temporal, salta a la vista algo más profundo. ¿Por qué Italia? ¿Por qué España? Recordemos que Demet Özdemir, aunque también ha tenido proyección internacional, tenía fuertes lazos y un camino consolidado en Turquía. Y al mismo tiempo Can Yaman empezó a pasar cada vez más tiempo en Italia, participando en programas de televisión, colaborando con marcas italianas, e incluso protagonizando una serie para una plataforma de streaming italiana. Poco después su presencia en España se hizo también muy notable, conectando con el público español, participando en eventos y, claro, hablando de su vida personal. Aquí viene la hipótesis, la parte que me intriga y que creo que muchos de ustedes compartirán. Podría ser que Can Yaman, en el apogeo de su fama en Turquía, y con una relación floreciente con Demet, tomara la decisión consciente de mudarse a Europa para estar más cerca de ella, o para construir un futuro conjunto en un contexto diferente, lejos de la intensidad y el escrutinio constante de la industria turca. Piensen en ello. Dejar atrás tu zona de confort, tu país de origen, donde eres una superestrella, para empezar de cero en otro lugar, requiere una valentía tremenda.
Y si esa valentía está impulsada por el deseo de estar al lado de la persona que amas, de construir un nido juntos, de compartir un proyecto de vida más allá de las pantallas de entonces, amigos, eso es sin lugar a dudas una decisión radical. No se trata solo de cambiar de aires, sino de reinventarse. Can Yaman tuvo que adaptarse a nuevos idiomas, a nuevas culturas de trabajo, a un público diferente. Y si bien él siempre ha mostrado una gran ambición y un deseo de crecimiento profesional, la coincidencia de estas decisiones con su relación con Demet es demasiado fuerte como para ignorarla. Además, recordemos que su relación no estuvo exenta de altibajos. Hubo momentos de tensión, rumores de ruptura, y el inevitable estrés de ser una pareja tan expuesta mediáticamente. En medio de todo eso, la decisión de Can de establecerse fuera de Turquía, aunque también le abriera puertas a nivel internacional, podría haber sido una forma de buscar un espacio más íntimo para ellos, un lugar donde su relación pudiera crecer sin ser constantemente analizada y juzgada. Quizás buscaban una vida más tranquila, un respiro del frenesí turco, un lugar donde pudieran ser simplemente Can y Demet, y no la pareja de moda. Italia y España, con su cultura mediterránea, sus ritmos de vida, podrían haberles parecido el escenario perfecto para ello. Ahora, es importante ser cautelosos. No tenemos una confirmación oficial y rotunda por parte de ellos de que esa fuera la razón única o principal de su mudanza. Sin embargo, el patrón de comportamiento, las entrevistas en las que él ha hablado de su amor por Italia, de su deseo de explorar el mundo y la forma en que su vida personal se entrelazaba con sus decisiones profesionales, nos dan fuertes indicios. Y es que cuando uno está enamorado, las prioridades cambian. Lo que antes parecía innegociable como una carrera consolidada en un país, puede pasar a un segundo plano si la posibilidad de un futuro al lado de esa persona especial se presenta como algo más valioso. Y Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su inclinación por lo audaz, no parece ser el tipo de hombre que se arredra ante los grandes gestos. Piensen en la cantidad de energía, de tiempo, de esfuerzo que implica establecerse en un nuevo país, aprender un nuevo idioma y empezar a construir una carrera desde cero. Si eso lo hizo por amor, o al menos con un componente muy fuerte de amor, es un acto de gran magnitud. Es poner en riesgo tu presente por la promesa de un futuro compartido. Y aquí es donde reside el encanto de estas historias, ¿verdad? Nos permiten soñar, nos inspiran a pensar en las decisiones que tomaríamos por las personas que amamos. Nos hacen reflexionar sobre el valor del amor frente a la ambición profesional o la seguridad personal. Claro, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como muchas otras relaciones de celebridades, ha tenido sus altibajos y, eventualmente, llegó a su fin. Pero eso no resta mérito a las decisiones que se tomaron en su momento. El amor, incluso cuando no perdura, deja huellas imborrables en nuestras vidas y moldea los caminos que elegimos. Podríamos decir que aunque su relación no haya culminado en un felices para siempre público y notorio, la influencia que tuvieron el uno en el otro y las decisiones que tomaron en función de sus sentimientos forman parte de la historia fascinante de ambos. La incursión de Can Yaman en el mercado europeo, su proyección internacional y la forma en que su vida privada ha sido una constante en los titulares, todo ello tiene un trasfondo humano y emocional que va más allá del brillo de las cámaras. Así que, mis queridos amigos, al final del día, lo que nos queda es la imagen de un actor que en un momento dado de su vida, ante la posibilidad de un gran amor, estuvo dispuesto a dar pasos audaces, a salir de su zona de confort, a apostar por un futuro diferente. Y eso en sí mismo es una historia que merece ser contada. Es la historia de cómo el corazón, a veces, nos guía por caminos que ni siquiera habíamos imaginado. Y con esta reflexión sobre el poder de las decisiones impulsadas por el amor, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos viajado a través de la trayectoria de Can Yaman, hemos especulado sobre sus motivaciones más profundas, y hemos reflexionado sobre la fuerza que el amor puede tener en nuestras vidas. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente tomó esas decisiones radicales por amor a Demet? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyar al canal. Compartan con sus amigos que sean fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente de las historias de amor y decisiones impactantes.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.